Hombres necios. No recuerdo en qué momento de mi vida leí el soneto de Sor Juana Inés de la Cruz, Hombres necios que acusáis a la mujer. Durante años me estuve preguntando cuáles eran las razones de decir tanta verdad. Se dice que esta monja jerónima fue una de las primeras feministas, ya que su soneto lo escribió en 1690, que es un clásico del barroco novohispano, donde plantea que los hombres ocasionan el comportamiento sexual femenino y ellos mismos lo censuran. Es una crítica a la postura del hombre ante su actitud hipócrita, egoísta e impulsiva desde una situación del privilegio, donde deja claro su desacuerdo a la desigualdad y a la injusticia hacia la discriminación de la mujer. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansias sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis, con presunción necia, hallar a la que buscáis, para pretendida Tais y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite es ingrata, y si os admite es liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel, a una culpáis por cruel, y a otra por fácil culpáis. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende, y la que es fácil enfada. Entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere, y quejaos en hora buena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae de rogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis. Dejar de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Hace una defensa a la mujer en el mundo patriarcal e injusto. Muestra los defectos de los hombres mismos para calumniarlos. Demarca esa doble moral que se maneja en el mundo de los hombres. A la vez hace mención de dos figuras de la mitología grecolatina, Lucrecia y Taís. La segunda, una cortesana ateniense, la alude como símbolo de deshonra y falta de moral. Y Lucrecia, una mujer romana, bella y honrada, quien acabó con su propia vida tras ser violada. La coloca como un signo de pureza y de honestidad. En el primer punto, Sor Juana desenmascara a esas personas que juzgan y hasta condenan a otros de lo mismo que ellos realizan tratando de no ser vistos. Lo peor es que si los atrapas, ellos lo niegan o tienen la justificación perfecta. Seguramente te has encontrado con gente así. Y es que a lo que comúnmente llamamos moral, generalmente lo usamos cuando una persona o institución se le acusa de ejercer un criterio distinto o usan una doble norma a diferentes personas o grupos. Es decir, que injustamente se le da más libertad de comportamiento a uno que a otro. Y se nos hace injusta porque viola el principio de justicia llamado imparcialidad. Nos puede llegar a enojar porque no aplican los mismos criterios
a todas las personas, permitiendo así un favoritismo donde entran sus propios criterios. Un ejemplo que podemos ver de esta doble moral fue en la época victoriana, ya que para los victorianos el hogar era un lugar santo, es decir, la familia burguesa idealizó una nueva familia que se distinguió por su aspecto espiritual remoto, etéreo e real. Un lugar sagrado y donde se convirtió a la sexualidad en sinónimo de matrimonio y de procreación. Sin embargo, durante este periodo, simplemente en Londres, en 1859, existían 933 prostíbulos, sin contar con las trabajadoras sexuales callejeras, los establecimientos destinados a prácticas sexuales de flagelación masculina y otros especializados en la prostitución infantil. Podemos apreciar aquí esta doble moral inevitable y aumentando con esto la capacidad de la población para vigilar y a la vez de emitir juicios en contra de otros, convirtiéndose esto en una práctica común en la vida cotidiana, aunque ésta sea condenable. Quien la sufre termina indignado, molesto, con rabia por la injusticia, pero quien la ejerce siempre negará que se está aplicando o bien dará una razón no muy convincente, pero buscará dar por terminada la conversación. Un ejemplo de ello es de aquellos hombres que condenan el adulterio, pero mantienen una amante, es decir, juzgan negativamente que su esposa llegue a tener uno. Incluso hasta le prohíbe tener amigos. Socialmente, el adulterio es aceptado para el hombre y negado para una esposa. Del mismo modo, un hombre que tiene relaciones sexuales con muchas mujeres puede ser llamado Don Juan o galán y ser calificado positivamente, mientras que para ella, que tiene sexo con muchos hombres, puede ser llamada negativamente como prostituta, perra, puta, zorra, mujerzuela, entre otras. En la mayoría de los casos, esta doble moral va de la mano de un machismo o de un privilegio del poder, porque la idea es transmitir yo puedo hacerlo pero tú no. También puede presentarse en mujeres, donde ellas critican a sus congéneres sobre su comportamiento cuando ellas sí lo pueden hacer, como usar un tipo de vestimenta, frecuentar amigos, llegar tarde a casa, incluso tener varios compañeros sexuales. Claro está que cuando son descubiertas, estas suelen ser más señaladas. Pero en el caso contrario, o sea, de los hombres, ellos se pueden comportar de una manera más solapada, como quien dice, hasta pueden ser de los que lanzan la piedra y esconden la mano. Ellos se colocan en un lugar que consideran que lo que hacen es lo correcto y por consiguiente los demás están equivocados y son muy tolerados socialmente. Los podemos ver en todos lados. Hay quienes critican la corrupción y en el más mínimo descaro hacen sus propios torcidos. Conocemos a defensores de derechos humanos que en cada acto de su vida atropellan a la gente. ¿Cuántos aparentan tener un matrimonio modelo y en la intimidad de sus hogares sobresalen por un maltrato familiar? Por lo tanto, ante la acusación de un trato desigual, lo que les queda es una justificación adecuada, ¿sí?, para el tratamiento diferente. No es un empeño de eliminar el trato desigual propiamente dicho. Este mecanismo es muy común en los centros de poder, como en las religiones y en los gobiernos. Aunque esta es una práctica que se condena, muchos se han convertido en especialistas de esta forma de ser. Otro ejemplo de esta doble moral es donde esta Sor Juana cita a dos mujeres de la historia, donde Thais es la mujer que todos los hombres pretenden como mujer, como una esposa de alta, y como una esposa está Lucrecia con una gran honestidad. Son de cualidades opuestas, pero reiteran la contradicción permanente de los hombres, donde se busca a las mujeres virginales para casarse, pero también cuando éstas se convierten en madre, son seres intocables, convirtiéndose en una especie de santa. Bueno, así lo reportan los sexólogos. Un ejemplo de ello es la obra de teatro de Casa de Muñecas de Ibsen,
Cuando el marido de Norma descubre que ella pide dinero prestado para solventar los gastos de la recuperación de su esposo, él decide que eso es una actitud incorrecta y entonces ella piensa, él piensa que ella ya no es una mujer de fiel y entonces decide retirarle la educación hasta de sus hijos. Recordemos que desde hace cientos de años la mujer ha sido vista en varias culturas como un ser culpable, en especial en las religiones zoroástricas en las que hemos sido educados, como por ejemplo el judaísmo, el cristianismo y el islam. Se ha tenido un fuerte rechazo a las mujeres por considerarlas criaturas impuras y pecadoras, que son enviadas por los demonios para extraviar a los hombres, como el ser tentador, la que destapó todos los males, con el concepto de que ellas son los impedimentos de la virtud y quienes conducen hacia todos los vicios, la impiedad y la ruina, y que en el fondo les produce un profundo sentimiento de vergüenza y pudor. Prueba de ello ha sido de que estas mujeres en algunas culturas han sido obligadas a cubrir su rostro o totalmente su cuerpo. A ellas se les achaca la culpa por incitar al hombre y provocarlo como si éste no fuera responsable de sus actos. En el Génesis, a la mujer se le pone como aquel ser que incita a Adán a desobedecer a Dios. En las cartas del apóstol San Pablo, se dieron a entender las características de la buena esposa. En ellas se recomienda que sea sumisa, porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo lo es de la iglesia. En la epístola de Timoteo establece que las mujeres deben vestirse decorosamente, con pudor y modestia. Recomienda que la mujer no domine al hombre y se mantenga en silencio, puesto que se le debe obediencia y respeto. Y es que tiene que ver de que Adán fue formado primero y la mujer fue la que incurrió en el pecado. Se puede apreciar cómo aquí se desprendieron una serie de consecuencias para la imagen de la mujer, como el ser culpable, débil, frívola, y más tarde va a estar emparentada al mal, asociada con los demonios y la brujería. Muchos mitos sobre las mujeres fantásticas como las sirenas son seres mitad animal y mitad mujer. Por ejemplo, en El Rey Lear de Shakespeare las describe de la cintura para abajo, son centauros, aunque sean mujeres por arriba. Hasta el talle gobiernan los dioses, hacia abajo los demonios. Ahí está el infierno, las tinieblas, el pozo sulfúreo, ardiendo, quemando. Actualmente sabemos que las brujas eran mujeres que planteaban un desafío a la estructura del poder, eran conocedoras de herbolaria. Sin embargo, con la Santa Inquisición, a estas mujeres se les empieza a condenar, ¿sí? Por tener conocimientos, por tener más conocimientos que los hombres, incluso muchas eran hostigadas sexualmente y esas al no ceder, entonces eran acusadas como brujas, y también para quitarles dinero, propiedades, entonces había aquí esta cuestión, ¿no? Sin embargo, un psiquiatra llamado Alexander cita aquí que estas brujas eran acusadas. Estas brujas acusadas aliviaban su culpa confesando sus fantasías sexuales en la audiencia pública. Al mismo tiempo, alcanzaba cierta gratificación erótica al detenerse en todos los detalles ante sus acusadores masculinos, ¿no? Aquí vemos una diferencia donde a la mujer se le está acusando, o sea, como un ser que tenía muchas cuestiones sexuales ahí reprimidas y entonces las planteaba. Sin embargo, esto parecería ser que esto es real, pero era lo contrario, ¿no? Eran los sacerdotes, la Santa Inquisición, que preguntaban, o sea, cómo había sido el acto sexual y todo con lujo de detalles, como si una manera de ellos de estar viendo una película porno, ¿sí? Posteriormente,
ya como en una época más actual, ya en España con el franquismo, una mujer llamada Pilar Primo de Rivera plantea una sección femenina, ¿sí? O sea, plantea fomentar en las mujeres un espíritu. Su lema: el fin esencial de la mujer es servir de complemento al hombre, formando con él individual y colectivamente una perfecta unidad social. Su ideal político era fomentar los valores tradicionales que evocaban la figura de madre y de la esposa asumida como un prototipo femenino. Ella plantea ciertas reglas y las va transmitiendo en las escuelas, en lugares, ¿sí? A las mujeres. Por ejemplo, ¿no? Ellas decían de que la mujer tenía que tener una preparación previa antes del matrimonio. Y entre ellos, entre los consejos que les daban era: ten preparada una comida deliciosa para cuando él regrese del trabajo. Ofrécete a quitarle los zapatos. Habla en tono bajo, relajado y placentero. Prepárate. Retoca tu maquillaje. Su duro su duro día de trabajo quizás necesite de un poco de ánimo y uno de tus deberes es proporcionárselo. Escúchalo. Déjale hablar primero. Recuerda que sus temas de conversación son más importantes que los tuyos. Nunca te quejes si llega tarde, o si sale a cenar o a otros lugares de diversión sin ti. Intenta comprender su mundo de tensión y estrés. No le pidas explicaciones acerca de sus acciones o cuestiones, su juicio o integridad. Los intereses de las mujeres son triviales comparados con los de los hombres. Recuerda que debes de tener un aspecto inmejorable a la hora de ir a la cama. Si tienes que aplicarte crema facial o rulos para el cabello, esperas a que él esté dormido, ya que esto podría resultar chocante en un hombre a la última hora de la noche. En cuanto respecta a la posibilidad de relaciones íntimas con tu marido, es importante recordar tus obligaciones matrimoniales. Si él tiene la necesidad de dormir, que así sea. No lo presiones o estimules la intimidad. Si tu marido sugiere la unión, entonces accede humildemente, teniendo siempre en cuenta que su satisfacción es la más importante, ¿sí? Y hay que negar la de la esposa. Cuando alcanza el momento culminante, un pequeño gemido por tu parte es suficiente para indicar cualquier cosa que haya podido experimentar. Si tu marido te pidiera prácticas sexuales inusuales, sé obediente y no te quejes. Con todo este acontecer histórico donde los hombres han ocasionado el comportamiento sexual femenino, ha llevado a que las mujeres se sientan culpables, y es que a las mujeres desde niñas se les va fomentando un sentimiento de culpa por lo que hacen, por lo que no hacen, por lo que piensan, por lo que sienten o dejan de sentir, por gozar de su sexualidad, reclamando el derecho de poder vestirse como quieran y no sentirse culpables de ellos. Si se arregla mucho, se interpretará como que busca seducir. Si no se maquilla, es que no cuida su apariencia. Si su falda es corta o larga, de cualquier modo tendrá connotaciones sexuales, de sentirse culpables por ser las provocadoras, cuando en realidad ellas no lo hacen con dolo. Esa doble moral que siempre pone en desventaja a las mujeres y donde se establecen ciertos valores antagónicos para ambos sexos, en ellos se valoriza la promiscuidad y en ellas la castidad. Esta diferencia, al contraponer intereses, conduce a un conflicto. Un hombre que acumula conquistas es admirado, mientras que es una mujer hace lo mismo, afectará su reputación. Hasta hace poco las leyes seguían culpando a la mujer violada o con hostigamiento. También lo podemos apreciar hasta con otras mujeres cuando las juzgan como provocadoras, ¿sí? Ya sea que como visten por su caminar, por andar solas en la calle, por no tener un hombre que las proteja y sin pensar que ellas mismas podrían ser parte de ellos. Esto tiene que ver también cuando el esposo les dice a la mujer: es que es ella la que me está buscando, es ella la que me está provocando, como si el hombre no tuviera nada que ver en este asunto.
Las mujeres cuando saben de que su vecinita o alguien fue violada, le empiezan a cuestionar, es que ella tuvo la culpa. Ya viste cómo se viste, cómo se arregla, anda saliendo en la noche, no tiene un novio que la cuide, que la proteja, ¿no? Entonces, bueno, esta es una culpa que tiene que ver más que nada con un carácter social e histórico, con una culpa que tiene que ver con un sentimiento de vergüenza y de pudor, preguntándose si ellas hicieron o no algo para provocar hasta este ataque. Tanto a las mujeres que han sido violadas y hostigadas llegan a preguntarse si hicieron algo o no perverso. Así, ejemplos abundan, como cuando una mujer sufre de un aborto espontáneo, cuando un chico se masturba frente a ella en el transporte público, cuando es acusada de darle pecho a su crío en la calle, cuando se pone ropa ajustada, mujeres que ocultan sus senos ante la mirada de otros. Ahora creo que me queda más claro su poesía revolucionaria de la décima musa, donde su soneto expone todo este acontecer histórico de la mujer. Gracias.